Darwin Solorzano, yo le voy a hablar un poco sobre el decreto número 356-1976, ley constitutiva de la zona de libre comercio de Puerto Cortés, que podemos encontrar, ¿verdad?, en la página principal de la Administración Aduanera de Honduras. Bueno, hay varias consideraciones, ¿verdad? Para comenzar, yo les voy a dar un pequeño análisis, ¿verdad?, sobre la lectura que vamos a realizar, ¿verdad? Pues se considera que es de conveniencia nacional, ¿verdad?, de Honduras, valga la redundancia, que aprovecha la posición geográfica en la cual se encuentra esta zona, ¿verdad?, que es Puerto Cortés. Se considera que el establecimiento de las zonas de libre comercio traen beneficios para el país porque, en primer lugar, generan empleo, ¿verdad? Y al generar empleo, pues se está mejorando las condiciones de las personas de las cuales residen en esta zona, ¿verdad? Según pues estudios técnicos se ha demostrado que generan estabilidad económica y buenas perspectivas que ofrecen estas zonas de libre comercio, ¿verdad?, tanto para las personas como para las empresas, ¿verdad? Y que la participación del Estado obviamente en la economía tiene buenas razones, ¿verdad? Y en este caso, en primer lugar, el orden público, ¿verdad?, de interés social. Ok. Vamos a hablar un poco sobre lo que son la creación de las definiciones, objetivos y regímenes aplicables, que en este caso está en el capítulo número 1, dice artículo número 1, créase la zona de libre de Puerto Cortés destinada a dar facilidades al comercio. O sea, que aquí está hablando de que se crea la zona de libre comercio, ¿verdad?, la cual está destinada a dar facilidades a las empresas y a las industrias que van a operar en esta zona, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, esta procederá a tener un mejor control conforme a las disposiciones que están en esta ley, ¿verdad? El artículo número 2 habla sobre la zona de libre de Puerto Cortés, que es un área de territorio nacional bajo vigilancia fiscal y sin población residente, o sea que ahí no residen y no viven personas de manera permanente, ¿verdad? Su administración estará a cargo de la institución que cree o designe únicamente, ¿verdad?, el ente autorizado, que es el Poder Ejecutivo, ¿verdad? En dicha zona de libre comercio podrán establecerse y funcionar empresas comerciales e industriales, ¿verdad? Establecerse comerciales de compra y venta, industriales que hagan o fabriquen, ¿verdad? Básicamente de exportación y de actividades conexas o complementarias. ¿De qué habla? Que prácticamente todo tiene que ser de exportación, ¿verdad? O de actividades que se asimilen a la exportación o que tengan que ver con la exportación, ¿verdad? Nacionales y extranjeras bajo el régimen que se establece en la presente ley. O sea que no solo pueden operar empresas nacionales, sino que también pueden operar empresas extranjeras, ¿verdad? La introducción de mercancías a la zona de libre de Puerto Cortés está exenta del pago de impuestos arancelarios, cargos, recargos, derechos consulares, ¿verdad?, impuestos internos de consumo y demás impuestos y gravámenes que tengan relación directa o indirecta con las operaciones aduaneras de importación o exportación. Este es uno de los beneficios o de los, podría decirse el beneficio principal, el que tiene una empresa al operar en una zona franca. Así le llamamos, ¿verdad? Una zona de libre comercio es una zona franca, ya lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Siempre de legislación y práctica aduanera 1, ¿verdad? Ok. De igual manera, las rentas y producciones que se efectúen dentro de la aludida, o sea, la llamada zona de libre, y los inmuebles y establecimientos comerciales e industriales de la misma quedan exentas al pago de impuestos y contribuciones municipales. O sea, todas las empresas sabemos de que tienen que pagar impuestos a la municipalidad por obligación. En este caso, si la empresa se encuentra en esta zona de libre comercio o zona franca, no le va a pagar impuestos a la alcaldía, ¿verdad? Porque ya es un convenio, porque esto está trayendo empleo hacia las personas. Por ejemplo, una empresa que viene del extranjero viene y dice que yo voy a instalarme en una zona franca, una zona de libre comercio, voy a generar empleo al país, ¿verdad? Y a las personas, ¿verdad?, que residen en el país, y pues yo quiero estar exento de pagar impuestos. Se establecen en esta zona y son libres de no pagar impuestos, ¿verdad? En este caso. Siguiendo con los capítulos, pues, ¿verdad?, con los artículos, dice que los ingresos por conceptos de salarios y demás rentas personales o similares, o las personas que laboren en la zona franca libre de Puerto Cortés pagarán el impuesto sobre la renta de conformidad con la ley de la materia. ¿Qué significa? Que las personas que vivan
que trabajen, perdón, en esta zona no significa que porque trabajen en una zona de libre comercio, zona franca, no le van a pagar impuestos sobre la renta al Estado por devengar un salario. Todos sabemos que hay una base sobre el salario, ¿verdad? Que si pasa arriba de esa base se va a pagar un impuesto sobre la renta, ¿verdad? Salarios, no sé ahorita, ¿verdad? ¿Cuál es el salario? Creo que es arriba de 18.000 o 20.000 empiras, el cual ya estaría pagando el 15% del impuesto sobre la renta al Estado, ¿verdad? O sea, no porque esté en esta zona significa que la persona no va a pagar impuestos, tiene que pagar sus impuestos, ¿verdad? La institución administradora de la zona libre de comercio de Puerto Cortés estará exenta, también esta institución, bueno, estará exenta de pagar los impuestos, no va a pagar impuestos municipales, ¿verdad? Ni fiscales. Los fondos de la zona de Puerto Cortés serán depositados regularmente en un banco del Estado, ¿verdad? Las utilidades que se obtengan, ¿verdad?, anualmente en la zona de libre comercio pasarán a formar parte de la hacienda pública, exceptuando de aquellas que el Poder Ejecutivo, a propuesta siempre, ¿verdad?, del Consejo Directivo y de la institución administradora, destine a programas de inversión y funcionamiento de la zona libre. O sea, el dinero que no vaya para el banco estatal, ¿verdad?, para el banco del Estado, va a ir por medio, ¿verdad?, que siempre lo autoriza el Poder Ejecutivo, a la inversión de la misma zona franca o la misma zona de libre comercio, ¿verdad?, que esta va a generar obviamente más ingresos, ¿verdad? La administración y control dice que en el artículo número 6, la Dirección, Administración y Manejo y Control de Zona de Libre Comercio de Puerto Cortés estará a cargo de la institución que cree o designe el Poder Ejecutivo y tendrá algunas de las siguientes facultades, ¿verdad? Voy a resumirlo. Permitir a personas naturales, jurídicas o nacionales o extranjeras, ¿verdad?, que realicen las operaciones, actividades, transacciones que se mencionan en el artículo número 10 de la presente ley. Ya vamos a ver este artículo un poquito más adelante. Construir edificios para oficinas, ¿verdad?, fábricas, almacenes, bodegas, depósitos, talleres o otro tipo que sea requerido que opere en esta zona franca o de libre comercio, ¿verdad? Arrendar inmuebles o lotes para terrenos o lotes de terrenos, ¿verdad? O sea, alquilarlos, ¿verdad?, a estas empresas y para que éstas puedan construir sus edificaciones, ¿verdad?, y puedan operar en la zona de libre comercio. Organizar, instalar, contratar y administrar los servicios públicos necesarios para la zona libre. O sea, siempre en esta zona se van a necesitar los servicios públicos básicos, que son la luz, el agua y el teléfono, y esta pues se va a encargar de organizarlos e instalarlos. La institución, ¿verdad?, administradora podrá permitir que personas naturales o jurídicas realicen parte de sus actividades escritas en los literales que anteceden, ¿verdad?, lo que anteriormente hablamos. La institución administradora, en el artículo número 7, la institución administradora, al organizar y administrar la zona de libre comercio de Puerto Cortés, tendrá el apoyo necesario de las autoridades civiles y militares, ¿verdad?, cuando éstas sean requeridas en asuntos relacionados con sus conclusiones. Okay. El artículo número 8 habla de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la institución administradora, proveerá lo necesario para establecer y aplicar las medidas que contiendan, que tiendan a proteger los intereses fiscales del Estado con el fin con este fin, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, perdón porque es que está un poco entrecortado, ¿verdad?, los artículos, ¿verdad?, con la página, pues será protegerlo con el fin de la Secretaría de Hacienda Pública y Crédito Público, dictará las disposiciones que sean necesarias para la vigilancia de entrada y salida de mercancías de la zona libre del Puerto Cortés, a efecto de prevenir contrabando y defraudación fiscal. Ok, aquí, para resumir, pues estas necesitarán el apoyo siempre de los entes encargados, ¿verdad?, de la seguridad pública, ¿verdad?, los cuales se encargarán de fiscalizar y que no pasen contrabando por medio de esta zona, ¿verdad? No significa que porque es una zona de libre franca no va a tener vigilancia. Claro que va a tener vigilancia y regulaciones en base a las leyes de la Constitución de la República del país. Okay. El territorio de la zona de libre del Puerto Cortés estará rodeado de cercas de seguridad, de modo de que contenga en la entrada y la salida las mercancías y puedan ser fiscalizadas, ¿verdad?, y necesariamente revisadas, ¿verdad?, respecto
a su traslado, por decirlo así. El capítulo número 3 habla de las operaciones. El artículo número 10, en el territorio de la zona de libre comercio de Puerto Cortés, las personas naturales o jurídicas, nacionales, extranjeras, podrán realizar las siguientes operaciones y actividades. Esto es lo que dijimos, ¿verdad? Que más adelante lo íbamos a ver. Vamos a resumir un poco. Introducir, retirar, almacenar, manipular, embalar, exhibir, empacar, desempacar o comprar, bueno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cualquier tipo de artículo que esté autorizado, ¿verdad? Para que circule o opere en esta zona franca. Bueno, en general todas las operaciones, transacciones, negociaciones y actividades permanentes o incidentales, ¿verdad? Afines al establecimiento y funcionamiento de las zonas de libre comercio, ¿verdad? El artículo número 11 dice que las personas naturales o jurídicas que deseen establecerse en esta zona de Puerto Cortés deberán obtener autorización previa de la administración, ¿verdad? Administrador, ¿verdad? Para que todas puedan realizar sus operaciones, ¿verdad? ¿A qué se refiere en el artículo anterior, ¿verdad? Las que ya dijimos, quedando las mismas sometidas a la supervisión y vigilancia de la autoridad aduanera, ¿verdad? De conformidad con lo que dispone este decreto y los reglamentos respectivos. O sea, el artículo número 12, las mercancías que hayan sido introducidas, ¿verdad?, a la zona de libre comercio de Puerto Cortés y que no hayan sido sometidas dentro de a ningún tipo, es muy importante esto, a ningún tipo de proceso industrial de transformación o cambio, ¿verdad?, o manufactura, podrán ser reexportadas. Aquí entra lo que es la reexportación, que anteriormente lo vimos, ¿verdad?, libre de impuestos, gravámenes y demás contribuciones fiscales, municipales o distritales, ¿verdad? No van a pagar impuestos, siempre y cuando no hayan sufrido ningún cambio. Artículo número 13, las mercancías extranjeras que se hayan introducido a la zona de libre comercio de Puerto Cortés y que se encuentren en la misma situación del artículo anterior, ¿verdad?, podrán ser importadas, ¿verdad?, para uso o consumo definitivo en el país, siempre que cumplan con todos los requisitos y formalidades establecidos en la legislación y reglamentos aduaneras, ¿verdad? La ley para el control de franquicias aduaneras y demás leyes y reglamentos aplicables en caso de requerirse factura, consultar para la importación. La institución administradora expedirá un documento análogo supletorio, o sea que pues aquí tampoco se van a pagar impuestos, ¿verdad?, si no ha sufrido ningún cambio. Ahora, las mercancías nacionales que se hayan introducido a la zona de libre de Puerto Cortés y que no hayan sido sometidas a ningún tipo de proceso industrial y de transformación o manufactura dentro de la misma, ¿verdad?, podrán ser exportadas siempre que se cumplan con todos los requisitos y formalidades establecidos en la legislación aduanera y demás leyes y reglamentos aplicables, ¿verdad? Ok, las mercancías que en la zona de libre comercio de Puerto Cortés hayan sido sometidas a cualquier proceso de cambio, esto está en el artículo número 15, ¿verdad?, con el proceso de transformación o manufactura, podrán ser importadas, ¿verdad?, para uso o consumo definitivo en el país. Pero ojo, muy importante, como han sufrido un cambio, estas pagarán los derechos arancelarios y demás gravámenes que correspondan, ¿verdad? Esto es para las importadas. Y el artículo número 16 habla que las mercancías en la zona de libre comercio de Puerto Cortés que hayan sido sometidas a cualquier proceso de transformación o manufactura, ¿verdad?, podrán ser exportadas siempre, ¿verdad?, pagando los derechos arancelarios que correspondan, ¿verdad?, si sufren algún cambio. ¿Ok? El artículo número 7, toda mercancía que llegue a la zona de libre comercio de Puerto Cortés deberá constar con un manifiesto y estar consignada a una persona natural o jurídica establecida dentro de la zona de libre comercio. Un manifiesto, pues ya se sabe que es una lista, ¿verdad?, y deberá estar, ¿verdad?, consignada, ¿verdad?, o sea, dirigida, ¿verdad?, a la persona natural que trabaje o esté en la zona de libre comercio operando, ¿verdad? Ok, el artículo número 18 habla que las mercancías, ¿verdad?, en el tránsito por la zona de libre comercio de Puerto Cortés gozarán de extensión de impuestos para su exportación con sujeción a las normas internacionales, que rigen la materia y en aplicación del principio de la reciprocidad, ¿verdad? Ok. El artículo número 19 de las disposiciones generales transitorias abre que las personas naturales o jurídicas que operen en la zona de libre comercio de Puerto Cortés
y los actos que constaten en ella no estarán sujetos a las disposiciones, ¿verdad?, de los representantes y distribuidores de las casas comerciales que requieran de carnet de importador o exportador en las operaciones que en las mismas, se efectúen. Ok, bueno, dice que entre los últimos artículos, el artículo número 21, mientras el Estado no cree o designe la contribución mencionada en el artículo número 2 del presente decreto de la Administración Aduanera de Libre Comercio de Puerto Cortés, quedará a cargo de la empresa nacional portuaria aplicable en la ley orgánica de esta con carácter supletorio. Para terminar con las conclusiones, número 1, tenemos que en esta zona ninguna empresa pague impuestos u otro tipo de contribución al Estado o entes reguladores de impuestos. Conclusión número 2, tenemos que las personas que ganen un salario y estén en esta zona no estarán exentos de pagar sus impuestos al Estado, al contrario, pues sí estarán obligados a pagarlo, ¿verdad? Número 3, las mercancías que no sufrieron ningún tipo de cambio o transformación en esta zona podrán ser exportadas sin pagar impuestos, contribuciones fiscales y municipales. Y número 4, las mercancías que sufrieron algún cambio o transformación en esta zona podrán ser exportadas o importadas pagando los derechos arancelarios y demás gravámenes que correspondan. Ok, ahora vamos a comenzar hablando un poco, ¿verdad?, sobre lo que es el artículo, permítame, las conclusiones, ¿verdad?, del decreto número 185-86, que dice establecer del 15 de noviembre al 15 de enero de cada año como los meses del hondureño en el extranjero para que puedan ingresar al país gozando de los beneficios concedidos en la presente ley. Ok, entonces vamos a hablar de los beneficios, ¿verdad?, que se aplican en esta ley, ¿verdad? Habla de que la Secretaría de Estado en los despachos de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Cultura y Turismo, ¿verdad?, son los que hacen este acuerdo, ¿verdad? Ok, el reglamento del decreto número 185-86 del 31 de octubre de 1986 que establece el periodo del hondureño en el extranjero. ¿Cuál es este periodo? Pues ya lo dijimos anteriormente en el título, ¿verdad? Del 15 de noviembre al 15 de enero, son 3 meses, ¿verdad?, en los que pueden gozar de estos beneficios, ¿verdad? Esto para que usted pues traiga más divisas hacia el país, ¿verdad? Dice que el artículo número 1, ¿verdad?, las disposiciones de este reglamento serán aplicables a todo hondureño o hijo o padre o madre de hondureños residentes en forma permanente y legal, ¿verdad? Hay que agregar, ¿verdad?, en extranjero por más de un año. Tiene que tener más de un año para que puedan aplicar, ¿verdad? El artículo número 2 habla de que para hacer uso de los beneficios que establece el presente reglamento, el interesado beneficiario presentará a la oficina de aduanas del puerto de su ingreso, o sea, por donde ingrese al país, ¿verdad?, su pasaporte nacional o extranjero o cualquier otro documento, ¿verdad?, oficial extendido en el país de residencia. O sea, si viene de Estados Unidos tiene que presentar su pasaporte o carnet de residente, ¿verdad? Y que acredite su cumplimiento del artículo número 1 en este reglamento. O sea, que debe presentar, si está en Estados Unidos y es extranjero residente, tiene que presentar su carnet, ¿verdad?, para que pueda aplicar. El artículo número 3 dice que se entenderá por documento oficial el extendido por las autoridades extranjeras a las personas residentes de cada país, lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad?, que podrá ser tarjetas o carnet de residencia, seguro social. En los casos de los hijos de padres o madres hondureños nacidos en el exterior, se exigirá además la partida de nacimiento obligatoriamente, ¿verdad? El artículo número 4, para que el hondureño residente en el extranjero pueda ingresar al país gozando de los beneficios, ¿verdad?, que concede el presente reglamento, que se establece el 15 de noviembre, el 15 de enero, del 15 de noviembre al 15 de enero de cada año, como los meses del hondureño en el extranjero. Esos son los meses que son establecidos con el nombre que lo dijimos anteriormente, valga la redundancia, los meses del hondureño en el extranjero. Artículo número 5 dice que el beneficio a que se refiere el presente reglamento será concedido por una sola vez. Una tan sola vez, no es que se va a ser concedido siempre, sino que una sola vez, ¿verdad? ¿Y cómo se va a comprobar que solamente una vez, cómo se va a tener el control de que solo una vez va a ser aplicable este beneficio? Bueno, pues debiendo la autoridad aduanera anotar en el pasaporte o documento oficial respectivo la utilización de dicho beneficio, ¿verdad? Artículo número 6 dice que cumplidos los requisitos que señala
el decreto 185-86, todo hondureño que ingrese al país tendrá derecho a introducir, además de sus pertenencias personales, ¿verdad? Algunos de los siguientes artículos o prendas. Podrá introducir una docena, ¿verdad? De ropa interior, una docena pues de ropa exterior, ¿verdad? En este caso. Ropa de cama, puede ser toallas, cortinas, paños de cocina, todo este tipo de artículos, ¿verdad? Una docena de calzado, ¿verdad? Artículos eléctricos, portátiles, tales como televisores, ¿verdad? Claro, siempre hasta de 17 pulgadas, ¿verdad? Equipo de sonido con sus componentes, grabadoras, instrumentos musicales, tocadiscos, hornos, licuadoras, batidoras, cafetera, aspiradoras, ventiladoras, ¿verdad? Entre otros artículos, ¿verdad? Podrán introducirlos siempre y cuando, ¿verdad?, cumplan con los requisitos anteriores, ¿verdad? Una cámara fotográfica la podrán introducir, una cámara filmadora, ¿verdad? Juguetes, hasta una docena la pueden introducir. Artículos de tocador como máximo 6. En este caso, si se fijan, más que todo lo que permite, aparte de introducir una prenda que está autorizada, se puede introducir hasta una docena. Es lo que está hablando más que todo en este artículo, ¿verdad? Para terminar de resumir, ¿verdad? Las personas que hayan ingresado al país al amparo, ¿verdad?, de este decreto, ¿verdad?, cuando soliciten su visa de salida en el Ministerio de Relaciones Exteriores, no estarán obligados a presentar los siguientes documentos personales que siempre son obligatorios, ¿verdad? El registro tributario nacional, la tarjeta de pago o extensión del pago de impuestos sobre la renta y la constancia de pago de impuestos municipales. No estarán obligados a presentarlo, ¿verdad? El artículo número 8 habla que las personas comprendidas en el artículo anterior, ¿verdad?, estarán exentas del pago de impuestos por derecho de visa de salida, ¿verdad? Que este derecho es obligatorio y está establecido en el artículo número 11 de la Ley de Papeles Sellados y Timbre, reformada mediante el decreto número 136/84. Okay. La sección de pasaporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, previo al otorgamiento de la extensión del pago del impuesto del derecho de visa, ¿verdad?, deberá constatar que el solicitante ha permanecido fuera del país por más de un año. Si no ha permanecido por más de un año, no aplica el beneficio. Ok. El artículo número 9. Las diferentes aduanas del país, con el propósito de agilizar la recepción, ¿verdad?, y trámite preferencial a que se refiere el presente reglamento, deberá disponer de un lugar y personal adecuado, ¿verdad? Este reglamento no contraviene el artículo 76 de la ley de aduana vigente, ¿verdad? Hay que revisar el artículo número 76 para saber de qué se trata. El presente reglamento entrará en vigencia el día de la publicación en el diario oficial de la Gaceta, ¿verdad? Ok, como pueden ver, es muy corto. Habla solamente de algunos de los beneficios que gozarán los hondureños entre los meses, ¿verdad?, de noviembre a enero. Ok. Terminando con las conclusiones, la conclusión número 1, esta ley es creada para incentivar a los hondureños residentes en el extranjero para que visiten al país en los meses libres de pagar más dinero, ¿verdad?, del que normalmente pagan en otros meses, pudiendo introducir prendas que en otros meses no lo pueden hacer, ¿verdad? Esto hará, número 2, esto hará que se genere más divisas al país por medio de la visita de hondureños residentes en el extranjero, pues es una medida de incentivarlos a que visiten el país en este periodo, ¿verdad? El número 3, pues para que un hondureño pueda aplicar a un beneficio, tuvo que haber vivido por lo menos un año como residente legal en el extranjero. Importante mencionar la palabra legal porque tiene que presentar su carnet de residente, ¿verdad? Si es un hijo, ya lo dijimos anteriormente, ¿verdad?, tiene que presentar a su padre la partida de nacimiento. Y bueno, es entre los beneficios, ¿verdad?, que esta ley ofrece, pues dice que las personas están exentas a pagar impuestos por derecho de visa de salida, además de poder introducir, aparte de sus pertenencias personales, una docena de ropa interior, ropa exterior y otros artículos que se presenten, que se permitan en la presente ley y que anteriormente pues ya los mencionamos. Para continuar con el decreto, continuamos con el decreto, valga la redundancia, número 630, reglamento a la ley de ingreso de divisas provenientes de las exportaciones. En el capítulo número 1
pues el del artículo número 1 nos dice que el presente reglamento contiene las normas, ¿verdad?, y procedimientos relacionados con la aplicación de la ley de ingresos de divisas provenientes de las exportaciones. Antes de seguir, las divisas es toda moneda que ingrese al país que no sea moneda nacional, o sea, que sea moneda extranjera, ¿verdad? Por ejemplo, el dólar es una divisa, ¿verdad? Y otro tipo de moneda que no sea el empira, ¿verdad?, es divisa. Ok. Para explicar un poco sobre las definiciones está el capítulo número 2 con el artículo número 2, en los cuales se da las siguientes definiciones. La declaración de exportación es un formulario elaborado de acuerdo a las indicaciones del Banco Central de Honduras, en el cual el exportador deberá presentar la solicitud de la exportación. La declaración de ingresos de divisas es un formulario elaborado de acuerdo a las indicaciones también del Banco Central de Honduras, en el cual deberán reportarse los ingresos de las divisas provenientes de anticipos de exportaciones, endeudamientos externos y exportaciones recibidas por los agentes cambiarios autorizados por el Banco Central de Honduras. El Departamento Internacional es una dependencia del Banco Central de Honduras, ¿verdad?, encargada de autorizar las declaraciones de exportación y de controles de ingresos de divisas. El directorio, pues, es el director del Banco Central de Honduras, ¿verdad? Y las exportaciones de menor cuantía son exportaciones cuyo menor se determine por la resolución conjunta, ¿verdad?, de las Secretarías de Estado en el despacho de finanzas, ¿verdad? O sea, son transacciones de menor cantidad, por decirlo así, ¿verdad? Ok. El campo de aplicación en el capítulo número 3 del artículo número 3 nos dice que este reglamento se aplicará a las personas naturales o jurídicas que efectúan operaciones de bienes, las que están obligadas a declarar ante el Banco Central de Honduras por cada exportación que realicen, ¿verdad?, la cantidad, el valor y el destino, ¿verdad?, hacia dónde van a exportar estos bienes, así como la fecha probable de la exportación y la moneda en la que recibirá el pago correspondiente. Por ejemplo, si yo voy a exportar un tipo de producto al extranjero, ¿verdad?, yo tengo que reportarle al Banco Central de Honduras con previo aviso, ¿verdad?, o sea, con anticipación, cuánto es lo que voy a exportar yo, en qué fecha lo voy a exportar y con qué tipo de moneda y cuánto me van a pagar a mí por esa exportación, ¿verdad? Eso sí, se exceptúan de estas disposiciones, ¿verdad?, las exportaciones de bienes que se originen en zonas libres o zonas francas, ¿verdad?, en las zonas industriales de procesamiento de exportación ZIP, ZIP, así como las exportaciones de menor cuantía o de menor cantidad, ¿verdad?, y las que realizan las empresas maquiladoras, ¿verdad? Esta calificación, bueno, estará dada por la Secretaría de Estado en el despacho de Industria y Comercio. Okay. Tenemos el capítulo número 4 del artículo número 4 que dice que en virtud de que las divisas provenientes de las exportaciones son patrimonio económico de interés nacional, o sea, es considerado un patrimonio económico de interés nacional la divisa, ¿verdad? Esto por la ganancia, ¿verdad?, que le da al Estado, ¿verdad? Las personas naturales o jurídicas que efectúen exportaciones de bienes están obligados a presentar su declaración de exportación al Departamento Internacional del Banco Central de Honduras. Las declaraciones de importación deberán presentarse en el formulario que anteriormente pues ya lo explicamos, ¿verdad?, elaborado de acuerdo a las disposiciones dictadas por el directorio, ¿verdad?, del Banco Central de Honduras. El departamento internacional autorizará, si procede, la declaración dentro de los 3 días hábiles siguientes a su presentación. El artículo número 5. El Banco Central de Honduras autorizará las declaraciones de exportaciones fijando los plazos para el ingreso de la divisa dentro de los siguientes términos. Los plazos que tendrán para presentar, ¿verdad?, y cambiar esta divisa. Bueno, por ejemplo, está el producto que es el banano, que tiene hasta 25 días hábiles como plazo, melones y sandía hasta 45 días hábiles, el café hasta 20 días hábiles, otros productos agrícolas como madera hasta 45 días hábiles, 20 días hábiles, madera con destino a Europa hasta 45 días hábiles y así sucesivamente. Por ejemplo, está la carne hasta 35 días hábiles, camarones y otros mariscos hasta 30 días hábiles y otros productos, ¿verdad?, que no están incluidos aquí hasta 85 días hábiles, ¿verdad?
Estos plazos se contarán, ¿verdad? Muy importante a partir de la fecha de autorización, ¿verdad? De la declaración correspondiente, ¿verdad? De exportación, en este caso. Solo en casos extraordinarios, ¿verdad? Y previo dictamen de la Secretaría de Estado del Despacho de Industria y Comercio, ¿verdad? El directorio del Banco Central de Honduras queda autorizado para modificar los plazos anteriores, así como establecer otros plazos cuando se trate de promoción de nuevos productos o de mercado para exportaciones no tradicionales, ¿verdad? Podrán extender los plazos en pocas palabras, ¿verdad? Los casos extraordinarios, ¿verdad? Son aquellos que ocurren fuera de lo natural o, y estos pues deberán ser justificados por el interesado en la solicitud que presenten al efecto, ¿verdad? El cual será analizada y resuelta tomando en consideración los enunciados para tal clasificación, ¿verdad? O sea, serán analizados, ¿verdad? Para ver si aplican a esta extensión que dará pues la Secretaría, ¿verdad? Del Estado en el Despacho de Industria y Comercio. Okay. Para el ingreso de las divisas, los exportadores podrán utilizar cualesquiera de los siguientes medios de pago, los cuales pueden ser cartas de crédito, cobranza, transferencia bancaria o giro bancaria, u otros que apruebe el directorio, que son utilizados, ¿verdad?, para este tipo de ingreso de divisas o cambio. Okay. Si el exportador no efectúa el ingreso de la divisa en el plazo establecido, el Banco Central de Honduras, ¿verdad?, comunicará por escrito a la Secretaría de Estado, al Despacho de Finanzas, ¿verdad?, el monto de la divisa no ingresada en dicho plazo para que ésta proceda a aplicar la multa correspondiente, la cual ya veremos un poquito más adelante, ¿verdad? Dice que el Banco Central de Honduras no autorizará nuevas declaraciones de exportación a quienes mantengan saldos vencidos de divisas pendientes. Por ejemplo, lo anterior, si está todavía pendiente de una multa y no ha pagado y no ha declarado las divisas obtenidas, obviamente no podrá seguir exportando esta persona, ¿verdad? No estará autorizado para seguir exportando, ¿verdad? Ok. Dice que en el artículo número 100 el Banco Central de Honduras verificará y ajustará cuando sea necesario el valor declarado por los exportadores, utilizando para ello los cotizadores del producto a exportar en las principales plazas del mercado internacional. Por ejemplo, una empresa viene y exporta un producto y le pone un valor el cual pues no cuadra con el valor internacional. Entonces, ¿qué viene y hace el Banco Central? El Banco Central de Honduras viene y verifica, ¿verdad?, en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿verdad?, cómo se está cotizando ese producto, con qué valor se está cotizando a nivel internacional, y si no coincide con el valor que está declarando el exportador en Honduras, este pues será puesto a disposición de una multa, ¿verdad?, o simplemente no se exportará dicho producto, o será ajustado este valor, ¿verdad?, para que este precio pues sea el que ajuste, ¿verdad?, el valor a pagar de la divisa, ¿verdad? O en este caso podría ser, aparte de esto, de otras publicaciones de carácter internacional que emiten organismos internacionales sobre esta materia, así como las obtenidas de asesorías especializadas que contraten el efecto, o sea, otras que puedan decir cuánto puede costar este producto en el extranjero. Los exportadores proporcionarán al Banco Central de Honduras la información sobre sus indicadores de precios internacionales para ser evaluados por este con base a los criterios establecidos en el párrafo anterior. O sea que pues prácticamente lo mismo, ¿verdad? Los exportadores tienen que proporcionarle, ¿verdad?, sobre los indicadores de los precios internacionales que coincidan con los precios que éste está poniendo, ¿verdad?, para el pago de dicha divisa. ¿Cuál es la importancia de la divisa? Pues toda empresa deberá de agarrar las divisas, ¿verdad?, todas las divisas que obtengan sobre los bienes, ¿verdad?, que exporten, y vendérselas al Banco Central de Honduras. ¿Cuál es la ganancia del Banco Central de Honduras, ¿verdad?, o del Estado, o en el país, en este caso, ¿verdad? Pues el Banco Central de Honduras las compra, y el valor de la compra, por ejemplo, del dólar es más bajo que el de la venta. Entonces compran la divisa a un valor bajo, y después esa misma divisa se la venden, puede ser al mismo exportador o a otras personas, a un valor más alto.
Este porcentaje de diferencia es la ganancia que obtiene, ¿verdad?, el Banco Central de Honduras con respecto a la divisa, y esto obviamente es generado para el mismo Estado, ¿verdad?, y que pueda ser utilizado para la población en general, para el país en general. Haciendo pues un paréntesis sobre eso, seguimos con el artículo número 9, ¿verdad?, que dice que al tener de lo establecido en el artículo número 8 de la ley, el directorio del Banco Central de Honduras podrá dar prioridad en la asignación de divisas a los exportadores cuando estos tengan que, ¿verdad?, cumplir obligaciones de pago en el exterior, ¿verdad? O sea, si tienen que hacer un pago de manera inmediata, ¿verdad?, pues se le dará la prioridad, ¿verdad? Comprar insumos, maquinaria y sus refacciones para mantener el giro de sus operaciones, ¿verdad? Estas necesidades deberán ser documentadas. No es que solamente se va a ir a decir, fíjate que yo necesito hacer esto, no, se va a ser documentada, la van a comprobar, ¿verdad?, y serán registradas por el Banco Central de Honduras. Para poder acogerse a este beneficio, ¿verdad?, que dijimos anteriormente, los exportadores deben contar con la autorización expresa del Banco Central de Honduras, para cuyo efecto deberán presentar una solicitud debidamente fundamentada al directorio, ¿verdad?, quien la trasladará al departamento técnico correspondiente para su evaluación y dictamen, con base al cual el directorio emitirá la resolución correspondiente, fijando otros términos, los montos de divisas, y serán asignadas a dichos pagos, o sea que serán autorizadas, ¿verdad?, dependiendo, ¿verdad?, de la necesidad de la exportación. Okay, en el artículo número 10, declaraciones complementarias a que se refiere el artículo número 7 de la ley deberán ser emitidas por las aduanas al Banco Central de Honduras el día hábil siguiente, o sea, el día siguiente, ¿verdad?, a la fecha en que se haya liquidado las pólizas de exportación correspondientes, a efecto de hacer las comparaciones pertinentes. Okay. El exportador, en un plazo mayor de 15 días, presentará al Banco Central de Honduras, o sea, al Departamento Internacional, toda la información relacionada con las diferencias entre la declaración autorizada y la exportación realizada, ¿verdad? Asimismo, el exportador adjuntará una copia de la póliza de exportación ya liquidada, ¿verdad? Ok. Para continuar, en el artículo número 11 dice que los agentes cambiarios por el Banco Central de Honduras para operar con divisas provenientes de las exportaciones reportarán sus operaciones al Departamento Internacional de esta institución, de conformidad con los procedimientos que fije el Banco Central de Honduras. Estos agentes están obligados a presentar todas las divisas que reciben, ¿verdad?, y el cambio que realizan de la misma, ¿verdad?, al Banco Central de Honduras. Dice en el artículo número 12, queda prohibido terminantemente a los exportadores dirigir la venta de asignación de divisas provenientes de las exportaciones por intermedio de los agentes cambiarios autorizados que operen. Los agentes cambiarios que permitan estas acciones serán sancionados con multas de 50,000 lempiras o hasta el 30% del monto de las transacciones, ¿verdad?, que estos realicen. Okay. Las exportaciones en Centroamérica. El ingreso de divisa por exportaciones a países del área centroamericana se regirá por las disposiciones que al efecto emite el directorio del Banco Central de Honduras, también, ¿verdad?, de conformidad con los convenios de pago y demás disposiciones aplicables, ¿verdad? También aplica para las monedas de Centroamérica, en este caso. La aplicación de sanciones se hará, por ejemplo, en el artículo número 14, todas las multas establecidas en la ley serán aplicadas por la Secretaría de Estado de Despacho de Finanzas. Esta será la que aplicará la multa, ¿verdad?, conforme a la notificación del Banco Central de Honduras, ¿verdad? El Banco Central de Honduras será quien le va a notificar para que aplique la multa, ¿verdad?, o de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, que es la DEI. Para determinar el importe en lempiras de las multas, se utilizará el tipo de cambio que se aplique a las divisas generadas por los exportadores, ¿verdad? Siempre se va a hacer eso, se va a hacer en base al cambio de la divisa realizada o generada por los exportadores, ¿verdad? Ok. Para terminar con las conclusiones, ¿verdad?, del acuerdo 630, comenzamos con la primera, que con el propósito de reducir gastos, el Banco Central de Honduras decidió unificar las funciones de los departamentos de cambio y regulador del financiamiento externo en un solo departamento, el cual se llama actualmente, ¿verdad?, Departamento Internacional.
El número 2, la aplicación de esta ley exceptúa a las empresas que operan en zonas de libre comercio, zonas industriales de procesamiento para exportación y exportaciones de menor cuantía. Importante saber esto, ¿verdad? Que las que están en zona franca son exoneradas de pagar, de realizar este tipo de cambio de divisa. En conclusión, ¿verdad? Las divisas provenientes de las exportaciones de bienes son patrimonio económico de interés nacional. Y para terminar, los exportadores están obligados a ingresar al país la totalidad de divisas generadas por sus exportaciones y reportárselas y vendérselas en su totalidad al Banco Central de Honduras, porque como expliqué anteriormente, ¿verdad? El Banco Central de Honduras compra a un valor más bajo y lo vende a un valor más alto, y la diferencia entre este valor es la ganancia que se obtiene para generarle un ingreso al Estado y que pueda ser utilizado, ¿verdad?, en pro y desarrollo al país en general y a toda la población, valga la redundancia. Esta es mi aportación, muchas gracias.